noviembre. Estamos, bueno, creo yo, a ver, en un tiempo de, creo, más del 30%, llegando al 40% del tiempo estabulado, establecido para este semestre. Y dentro de nuestro avance, creo que estamos, digamos, dentro de lo aceptable, ¿no? Estamos también así, algo así como el 20, 25, 30%. Eh, Vamos a darle algún poco de énfasis en algunos temas, Somos porque digamos que son importantes en función 26 en función a los trabajos prácticos que están haciendo, ¿no? Y después los otros temas, bueno, vamos a verlos también, pero no con mucho detalle, porque al fin y al cabo son ustedes pueden leerlos, pueden verlos, y claro, lo que corresponde, digamos, a la parte explicativa, voy a hacerlo de esta forma. ¿Ya? Eh, Espero que en el transcurso de esta semana y la próxima también ya tengan ya algunos avances de sus trabajos prácticos, ¿no es cierto? Me imagino que ya irán mejorando en su perfil, en su ejecución del trabajo. Y a ver si el próximo miércoles vemos esos avances, ¿no? Bueno, en realidad por inercia los proyectos van a avanzar, pero la idea es que avance en forma sistemática, en forma lógica, ¿no? Sacando resultados, obteniendo registros, para que cuando tengan que hacer su informe final, pues esto se facilite, ¿no? También por ahí, no sé, ¿no? Se presenta algún inconveniente, qué sé yo, entonces también a ver, analizar cómo salvar esa situación. Entonces, cada semana vamos a tratar de evaluarlos, de no juzgar nada todavía, porque el trabajo, digamos, están en proceso y no vale la pena calificar, ni mucho menos, ¿no? Pero siempre es bueno sugerir, cambiar opinión para una mejora constante. ¿Ya? Bueno, en ese sentido vamos a retomar el tema de materia orgánica, que es un tema muy interesante porque, fíjense, hay proyectos a nivel internacional que enfocan, digamos, el mantener la materia orgánica en el suelo como una forma de recuperación de suelos, ¿no? Como una manera de mejorar la productividad de los suelos. Entonces, es importante nomás tener la mayor información posible, ¿no? Sistematizada de lo que es la materia orgánica. Por eso que vamos creo yo, la última clase de referente al tema, para que ya a ver si hay alguna duda. De todas formas, pues adelante, ¿no? Lo puedan consultar, principalmente cuando ustedes están haciendo su trabajo sobre este tema, ¿no? El compostaje, la lombricultura, son técnicas donde se maneja, ¿no es cierto?, la materia orgánica. Entonces, me imagino que debería haber un montón de preguntas, un montón de dudas, o quizás de aportes de parte de ustedes, ¿no es cierto?, hacia el curso, para que, pues, lo que ustedes sepan, lo aprovechemos, ¿no? Lo aprovechemos todos y aprendamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar en ese contexto de la materia orgánica. Voy a empezar a compartir la pantalla. Entonces, bueno, estamos acá, estábamos desarrollando esto. Bueno, nos habíamos quedado más o menos por acá. Bueno, sí, nos habíamos quedado por acá. Les había mencionado sobre los biógenos y los patógenos que hay en el suelo referente a la materia orgánica. Y bueno, ahí habíamos hablado sobre los nematodos, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando de los microorganismos, ¿no es cierto? En general los microorganismos en forma directa
tienen una relación con las plantas, ¿no? Habíamos visto el ejemplo de las micorrizas, ¿no? Que son un agente simbiótico con las plantas que amplían, por ejemplo, sus raíces, ¿no? Aquí tenemos una fotografía también que, bueno, se ve claramente que aquí hay una planta con nódulos y además hay unas raíces bastante desarrolladas, que acá, por ejemplo, básicamente podría ser, ¿no? Dos microorganismos, el rhizobium y la micorriza, ¿no? Bueno, esas relaciones directas se van dando, ¿no? Aquí tenemos algunas otras fotografías que nos muestran el mismo efecto. Fíjense acá, que es un cultivo de maíz, donde las raíces, pues fíjense, una tremenda cantidad de raíces, que obviamente eso implica un buen desarrollo de la planta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que los microorganismos, para que tengan este efecto positivo, este efecto, digamos, simbiótico con las plantas, necesariamente deben ingresar a las plantas, ¿no? Deben formar parte de las plantas, por eso que las micorrizas, el rhizobium, pues se van inoculando en las plantas y van formando parte de sus tejidos. Entonces eso es también parte de la acción de los biógenos en este caso, ¿no? Bueno, aquí tenemos digamos, una clasificación final de lo que podría ser la clasificación de los macroorganismos, mesoorganismos y microorganismos, ¿no? Evidentemente aquí los vemos a todos, pero en la vida real, por ejemplo, estos son los que nosotros vemos, son las lombrices, ¿no? Los macro. Aquí hay otra fotografía donde también podemos ver algunos macros, ¿no? Donde están cien pies, bueno, así escarabajos, ¿no? Algunos coleópteros, bueno, diferentes microorganismos, ¿no? Organismos, macroorganismos, no microorganismos, macroorganismos, ¿no? Y ya un poquito más, digamos, con mayor incremento de la capacidad visual con una lupa, entonces quizás podríamos hablar también de estos que son una especie de ácaros, ¿no? Que también están en el suelo y interactúan dentro de los microorganismos, dentro de la población de los microorganismos, ¿no? Y estas otras visualizaciones que ya prácticamente son microscópicas, ¿no? Aquí esto no lo vamos a poder ver a simple vista, ni siquiera con una lupa, ya aquí hay que ver prácticamente con equipos, ¿no es cierto?, de una amplia ampliación, ¿no? que amplían en 10, 20, 30, 40 veces la imagen original, ¿no es cierto?, que en este caso son los microscopios, ¿no? Entonces hay microscopios de mucha calidad y ahí, bueno, se pueden observar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces aquí tenemos un resumen de lo que son los macro, los meso y los microorganismos, ¿no? Y esa es toda la biota del suelo, ¿no? Entonces tiene razón Novan, ¿no? Cuando un organismo internacional indica de que la vida del suelo pues determina la calidad del suelo. Imagínense si todo está ahí en el suelo, pues quiere decir que el suelo está bastante sano y tiene bastante vida, ¿no? Pero sin embargo, les habíamos comentado también que la materia orgánica abiótica del suelo es importante, ¿no? En este caso, por ejemplo, el humus, ¿no? Fíjense, la materia orgánica abiótica también se lo denomina fracción lábil, ¿no? Lábil. Y esto abarca entre un 10 al 15% de la materia orgánica en el suelo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del 100% de materia orgánica que nosotros colocamos en el suelo, del 10 al 15 llega a formar parte del suelo. O sea, a ver, me parece una cosa contradictoria, pero no es. Fíjense, si nosotros colocamos, por ejemplo, si ustedes hubiesen colocado todo el material que han recolectado para hacer su compostaje, hubiesen, digamos, colocado al suelo, quiere decir que lo hubiesen mezclado, lo hubiesen incorporado al suelo, de la totalidad de esa masa, ¿no es cierto?, que han incorporado al suelo, entre el 10 al 15% va a formar parte del suelo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la materia orgánica estable, ¿no es cierto?, del 100%, entre el 10 al 15% llega a formar parte, llega a formarse humus, en otra palabra.
¿no? Y ese humus llega a formar parte de la materia orgánica, de la materia orgánica del suelo. O sea, en otras palabras, materia orgánica del suelo no quiere decir las hojas que están sobre el suelo, sino ya aquella que está formando parte de la estructura del suelo. Y entonces, ese tipo de compuestos se llaman ácidos húmicos, ¿no? O lo que nosotros conocemos como el humus. El humus es una materia orgánica ya totalmente descompuesta, donde ya no hay ningún indicio de descomposición, ya no hay más a donde se descomponga, ¿no? Y entonces cuando se logra esa descomposición, pues se logra una elevada concentración de ácidos fúlmicos, húmicos y huminas, ¿no? Normalmente, como la mayor concentración de estos tres compuestos está referido a ácidos húmicos, por esa razón es que se los llama humus, ¿no? Pero por ahí alguien podría llamarlos fúlmicos, sí, pero resulta que en esa materia orgánica totalmente descompuesta hay mayor proporción de humus, por eso lo conocemos como humus. Fúlmicos y huminas también contienen, pero en menor proporción, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, este tipo de producto, ¿no es cierto?, fracción única, lo puede alcanzar la materia orgánica con solo dejarlo ahí en un proceso de descomposición, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de un grupo que estaba haciendo un compostaje, ¿no?, que tenía 2 montículos ahí, en el uno creo que han agregado todo lo que tenían que agregar para el compost, y en el otro dijeron que lo habían dejado porque, bueno, les sobró y quedó ahí, ¿no? Entonces, obviamente que en uno de los montículos, donde han instalado los aceleradores, todo lo demás, seguramente que va a acelerarse el proceso de descomposición. Respecto al otro montón donde no han agregado nada, simplemente la materia orgánica, ¿no? Entonces, la diferencia entre esos 2 montículos va a ser nada más el tiempo. Seguramente que uno de ellos va a ser mucho más corto el tiempo para que toda esa materia orgánica llegue a ser parte del humus, ¿no? O llegue a formar humus. Y en el otro lado, donde no se coloca nada y solamente lo dejamos a que el tiempo haga su trabajo, va a llegar también a ser humus, pero en un mayor tiempo, ¿no? Entonces, en conclusión, toda la materia orgánica llega a ser humus. La diferencia es el tiempo, ¿no? Y para acelerar ese tiempo, para acortar ese tiempo, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es el humus, hay diferentes acciones que uno puede hacer. Uno de esos es el compostaje. Otros es esto, la lombricultura, ¿no? Que la lombricultura, fíjense, se complementa bien con el compostaje. La lombricultura, por ejemplo, en el compostaje puede ingresar fácilmente cuando ya el compostaje está en sus últimas etapas de descomposición, es decir, cuando ya ha pasado la fase mesófila y la termófila, ¿no? Cuando ya está pasando la fase termófila, la pila de compostaje tiende a disminuir de temperatura. Significa que la actividad microbiana de los microorganismos está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo? Porque evidentemente pues, ya no hay mucho que descomponer, ¿no? La temperatura de los compostajes, ¿no? Cuando uno mide la temperatura de los compostajes, en realidad está midiendo la actividad de los microorganismos, ¿no? Mientras más actividad haya en los microorganismos, es mayor la posibilidad de temperatura que alcanza el compost. Y entonces, cuando empieza a descender la temperatura, significa que está terminando el proceso de descomposición. ¿Y por qué? Porque evidentemente ya no hay materia orgánica que descompongan los microorganismos y por lo tanto la población de microorganismos disminuye y al mismo tiempo la actividad de los microorganismos también disminuye. Y es lógico eso, ¿no? No es lo mismo que trabajen 1 millón de microorganismos que trabajen, digamos, 1000, ¿no? La cantidad de energía obviamente es diferente. Por eso que la temperatura empieza a bajar. Y cuando la temperatura empieza a bajar, entonces quiere decir que ya nosotros tenemos compost o vermicompost, que lo llaman, ¿no? Y entonces allí pueden ingresar las lombrices, ¿no? Es conveniente, digamos, que para acelerar el proceso de nidificación,
se incorpore, se incluya a las lombrices en la etapa final de los compost. No sé, en el caso del grupo, ojalá que tengan tiempo para hacerlo, ¿no? Y entonces cuando lo hagan, pues van a ver que las lombrices en ese compost se van a desarrollar, pero a una velocidad tremenda. ¿Y saben por qué? Porque las lombrices están en función al tipo de alimentación que se les da. Entonces no se olviden que cuando ustedes han hecho compost, han utilizado una diversidad de materia orgánica. Y al utilizar una diversidad de materia orgánica, quiere decir que tienen pues una cantidad tremenda de nutrientes, ¿no? Que va a facilitar el desarrollo de las lombrices. Diferente a que, por ejemplo, las lombrices estén acompañadas o estén alimentadas de una sola dieta, que es en este caso, por ejemplo, el estiércol, que es una dieta ya diseñada para las lombrices, es verdad, pero que no, eso no quiere decir que las lombrices solo puedan vivir con estiércol. Fíjense, nosotros una vez me acuerdo, un grupo de la carrera, ya estoy hablando de unos, no sé, pues 5 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces yo le dije, las lombrices, ¿no es cierto?, generan una materia orgánica que es humus, y el humus va a depender, la calidad del humus va a depender de cuál es la materia prima que están utilizando las lombrices. Me acuerdo haber dicho eso. Y entonces, una señorita, un grupo en realidad, no una señorita, pero bueno, de una de las compañeras hubo la idea, y eso ya nos comentaron cuando empezaron a defender el trabajo. Resulta que cuando empezaron a defender el trabajo, trajeron a la universidad una muestra, ¿no?, de su trabajo que han hecho en bañadores, bueno, algunos trajeron en tachos plásticos. Bueno, la idea es que hicimos una especie de feria, y ahí cuando llegué al grupo me dijo, ¿y dónde están sus lombrices? Y su lombricultura, aquí está. Y yo vi ahí, oía una cosa que honestamente fue la primera vez que vi, ¿no? Y yo ahí confirmé, digamos, la teoría que yo repetía quizá de memoria, o quizá una teoría levemente aplicada, ¿no es cierto? Yo sabía que, digamos, el estiércol sirve, también las frutas y cosas así, ¿no es cierto? Pero nunca me había imaginado, ¿no es cierto?, que a las lombrices las podrían haber alimentado con solo papel. El papel de los cuadernos, esa hoja blanca. Y cuando resulta, ahí donde realmente yo aprendí, ¿no? Y eso es interesante porque cuando uno da una información, la información la enmarca, ¿no es cierto?, en algo cotidiano, es decir, en algo rutinario que uno hace, ¿no? Yo he hecho lombricultura con estiércoles, con varios sustratos, lo he hecho, pero nunca, jamás lo había hecho con puro papel. Entonces a una señorita de uno de los grupos le había ocurrido, bueno, David Sandoval dijo que la lombriz, el humus, está en función a la materia que utiliza. Bueno, a ver, ¿qué tal si alimentamos solo con papel? ¿Y qué creen que pasó? Resulta que el producto final ha roto todo, y yo me acuerdo haber sacado fotografías, y justamente ahora cuando estaba preparando este tema dije voy a buscarlo, y la verdad que no lo encontré, por lo menos hasta donde he buscado, como tengo un montón de documentos, no lo he buscado, no lo he encontrado. Pero bueno, les comento, y si no me creía, usted lo puede probar, ¿no? Cuando tenga ya tiempo, aliméntenle a la lombriz con solo papel, y van a ver que las lombrices van a tener un producto humus blanco. ¿Se puede imaginar humus blanco? Granito así como es el humus, pero color blanco. Bueno, hasta ahí digamos es pasable, ¿no? Pero lo más interesante es que las lombrices cambiaron también de color. O sea, parecían ahí lombrices albinas, que uno llama cuando ocurre eso, ¿no? Las plantas blancas, los animales blancos. En este caso, la lombriz blanca se las denomina albinas. Y entonces ahí las lombrices eran albinas. Y entonces yo les pregunté, ¿y qué pasó? No, usted nos dijo que comían esto, lo único que tenían que comer era algún material rico en carbono, y como el papel es rico en carbono, entonces le hemos alimentado con un papel.
Claro, al principio se murieron un montón y las que llegaron a sobrevivir se han reproducido y ahí están. Entonces, eso que nos demostró, o a mí que me enseñó evidentemente de que las lombrices, como cualquier ser vivo, tiene un periodo de adaptación y ese periodo de adaptación va a hacer que algunos, evidentemente, individuos mueran y otros, los que digamos, sobreponen a la situación difícil, entonces van a generar, ¿no es cierto? Y se van a adecuar a ese ambiente. ¿Cierto? Ahora con lo del COVID, por ejemplo, muchos dicen, ¿no?, que ha tenido ese objetivo. Ojalá que no, yo la verdad que no creo mucho en eso, pero bueno, muchos dicen que la idea era bajar, ¿no?, a la población mayor, ¿no?, a la población de adultos mayores, ¿no? Bueno, si ha sido así, realmente es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, y los que han sobrevivido, porque no todos han fallecido. Entonces quiere decir pues que ya no han pasado esa etapa, se han adaptado y entonces ya van a poder afrontar otra situación similar o otra situación quizá un poco más difícil. Eso es lo que se llama en biología la selección natural, ¿no?, de acuerdo a las condiciones. Y entonces pues ahí las lombrices han demostrado que pueden adaptarse, ¿no? Y ahora mismo ustedes han debido escuchar que en Cochabamba, por ejemplo, hay lombrices hay empresas que producen lombrices para producción de carne, ¿no? Y entonces, claro, obviamente que las lombrices no estarán alimentadas de esta manera, ¿no?, con estiércol, con basura, no creo, ¿no? Porque imagínense cómo sería en ese caso la lombriz, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, están alimentados con puras frutas, ¿no? Puras fruta, y de tal manera que una vez que limpie su tracto digestivo de, digamos, estas comidas que comen, estiércoles y compañía, entonces, bueno, yo he estado en Cochabamba, lo he visto, y esas lombrices pues son transparentes, y ahí he podido compartir esa experiencia que gracias a una de sus compañeras lo pude vivir, ¿no? Y le dije, sí, es verdad, porque las lombrices se alimentaron de material blanco y fueron blancas, ¿no? Y su humus era blanco, ¿qué hacen?, ¿no? Y entonces, bueno, eso muestra de que pues la materia orgánica, ¿no es cierto?, y los que descomponen la materia orgánica pueden tener diversas formas de realizarla, ¿no? Entonces, una de esas son las lombrices. Entonces, cuando uno quiere acelerar ese proceso de humificación, ahí están las lombrices, ¿no? Y además estas lombrices no solo generan una experiencia, ¿no?, sino esta actividad, por ejemplo, es muy rentable, ¿no? Y claro, ustedes dirán, si es muy rentable, ¿por qué no se dedica mucha gente a esto? Porque cuando la actividad es rentable, resulta que mucha gente sí se dedica, ¿no? Pero resulta que no se dedican porque mal necesita pues un trabajo técnico, ¿no? Necesita un cuidado, necesita saber manejarlas a las lombrices, ¿no? Y cuando uno las sabe manejar, tiene los cuidados necesarios, qué sé yo, empieza pues a tener, digamos, utilidad, ¿no? Y esas utilidades evidentemente son económicas y son interesantes, ¿no? Pero cuando uno no sabe manejar, entonces se le muere, ¿no? Así como creo que en un grupo, ¿no?, pasó que creo que me dijeron que no había nada y que tuvieron que botar el sustrato y que otra vez están haciendo. Por lo menos eso me dijeron las dos señoritas que estaban ahí presentes, ¿no?, que cambiaron el sustrato. De entrada no deberían haber cambiado porque no creo que haya sido el sustrato que lo haya matado, ¿no? Debería haber otro factor que ha eliminado a las lombrices, ¿no? Pero bueno, si ellos creían que el sustrato lo eliminó, pues bien, ya han eliminado una posible causa de la baja de población. Entonces, cuando ocurre eso, la gente un poco se frustra, ¿no? Y dicen, es muy difícil, es muy complicado, nada más, me dedico mejor a otras cosas. Y por esa razón es que no hay muchos, en otras palabras, lombricultores, ¿no? Lombricultores. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, Mario Contreras se llama, que no tenía fe, nunca he tenido fe para la lombriz. Entonces yo le regalaba lombrices, tomaba lombrices, ¿no? Y le regalaba porque él cría ganado y tiene un montón de ganado. Y él no sabía qué hacer con su ganado, aún no era mucho, no eran como
300 vacas, algo así. Pero no sabía qué hacer y entonces, bueno, ahí lo regalaba a los vecinos que venían, ¿no? Para llevarse para lo que ellos quieran. Y entonces yo le digo, oye, ¿te vas a tomar lombrices? Nah, no quiero, es muy difícil. Bueno, ya, entonces, y yo le digo, bueno, mira, te lo voy a regalar, te lo voy a dejar aquí. Le dije, está, ¿no? Le preparé la camita bonita, te lo voy a dejar aquí. Y a su esposa le dije, señora, como usted saca leche, de vez en cuando dele el suero de la leche. Y la señora, sí, ya está bien, ya. Y bueno, la señora obediente, ¿no? En su recipiente que yo se lo había preparado, le daba suero de vaca, suero de leche de vaca. Fíjense, los que están haciendo la lombricultura, esto es lo que le estoy diciendo, es un tips, ¿no? Ustedes quieren aumentar la población de lombrices, denle a la lombriz el suero de leche de vaca. Y van a ver cómo van a, esas lombrices van a crecer tremendamente y van a reproducir. Denle, hágame, bueno, si quieren, si pueden, ¿no? Y entonces le pasó así a la señora, y la señora obediente, como todos los días sacaba leche, hacía queso, y tal, le echaba, y cuando, bueno, yo pasó, me había olvidado que me dijo que le había dado, y cuando, no faltó un día que volví a ir, ¿no? Y cuando, bueno, le digo, hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, ya, Charlito. Oye, ¿y qué fue tus lombrices? Le dije, ¿cuáles lombrices? Le dije, ¿cómo que cuáles? Le dije, pues lo que te dejé. No sé, se han debido desaparecer, no sé qué será. Cuando fuimos, ¿no? A donde la señora, así bien, ¿no? Sistemáticamente le echaba, pucha, oye, esas lombrices eran como fideos. Esta fotografía que ustedes ven es nada, pero aquí se ve apenas 3 lombrices, ¿no? 1, 2, 3. Esa era como fideo, exactamente. Y además las lombrices son interesantes. Como ya no hay comida, se salen de la cama y van y buscan comida. Y como su casa tenía ganado, se habían ido al ganado allá, a su corral, y a donde hacíamos lombrices, lombrices. Oiga, una barbaridad las lombrices. Se reproducieron que da miedo. Y resulta que, bueno, se reprodujo. Y como él tenía bastante a su trabajador, le dijeron, bueno, amontónenlo, hagan aquí. Y bueno, y creo que, pues, ustedes saben que la gente a veces tiene la oportunidad de comercializar eso. Y yo le dije un día, oye, mira, necesitamos tanto, tú tienes, ¿podés venderlo? Claro, me dijo, llévatelo. O sea, ¿que me estás regalando? Le dije, no, pero no sé, si querés me reconoces algo así, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Le dije. Entonces yo le dije a los trabajadores, lo van a cernir, traje bolsa, ¿no? Bolsa bonita, le pusimos el sello de la empresa, y se hicieron, pues, creo que como 500 bolsas, ¿no? Ya cuando vio 500 bolsas, el amigo me dijo un ratito, me dijo, oye, todo esto a producir, claro. ¿Y a cuánto lo vendés vos? Me dijo, no sé, lo voy a vender a tanto y te voy a dar unas 3 cervezas. Pues le digo, como me dijiste que te reconozca, y como a vos te gusta la cerveza, te voy a dar 3. No, me dijo, un ratito, aquí hay mucho dinero, aquí hay mucho interés. No. Ya, hoy llévatelo gratis, me dijo, no te voy a cobrar nada. O sea, me regaló 500 bolsas de tiempo, no de abono. Pero la próxima, le dijo, a cambio de eso, tú me enseñas cómo se hace. Y ahora quisieran que vayamos a ver. Es fanático de la lombricultura. Ha hecho construir alrededor de su casa noques, ¿no? Y fanático se hizo, ahí no estoy haciendo este experimento, mirá, este otro, qué bien, Mario, me agrada. Pero no me interesa tu experimento, mientras tanto ya esté todo hecho, saca humus, saca biol y hay que producir. Y entonces, cuando la gente no ve, digamos, interés económico, evidentemente no se anima, pero ya cuando lo ve, olvídate, se dedican a eso. Y entonces ustedes tienen una oportunidad muy interesante de hacer un emprendimiento. Creo que ya les dije a ustedes, ¿no? Yo tengo un reto de entregar 10.000 litros en esta campaña. Y bueno, yo estoy avanzando, pero si alguien me dice, mire David, yo tengo acá 5 litros, perfecto.
100 litros, perfecto, venga, traigan todo, lo acopiamos y lo vendemos y ahí está su pago, ahí está su dinero, ¿no? Que le corresponde. Entonces es un emprendimiento muy interesante, ¿no? Y cuando ingresen si es que ingresan al ambiente, van a sorprenderse, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista sería que aprovechen esta oportunidad de conocer bien la cosa. Si fracasan no hay problema, ya saben qué es lo que no hay que hacer, para que cuando ya tengan que hacer las cosas bien lo hagan mejor, ¿no? Entonces, a los de compostaje yo les sugiero de que cuando ya esté enfriado el compostaje, incorporen lombrices, ¿no? ¿De dónde van a sacar lombrices? Como veo que hay 3 grupos que están con lombriceras, de aquí a 1 mes y medio, si los estudiantes han manejado bien las lombriceras, van a tener un montón de lombrices que no van a saber qué hacer con la lombriz. Así que no le va a afectar a esos compañeros regalarles unas cuantas lombrices, porque al fin y al cabo no les van a sobrar, ¿no? Y entonces, y además si van a saber ya producir, entonces ellos fácilmente lo van a producir donde sea, ¿no? Entonces yo les sugiero hacer eso, para que vean y formen ustedes el humus. Y también los que están con lombriceras, vean cómo es el humus, ¿no? Reconozcan la etapa ideal de alimentar, la cantidad ideal de alimentar, cuándo alimentar, cómo alimentar, dónde alimentar. Y ahí van a ver que van a aprender de esa manera las lombriceras, ¿no? Bueno, entonces el humus, fíjense, es muy importante porque tiene que ver mucho con el pH, ¿no? No sé si ustedes están midiendo el pH en el humus, en realidad en la materia orgánica que se está descomponiendo, porque el pH hace que los ácidos úmicos estén precipitados o estén solubles, ¿no? Y entonces, esta partecita, fíjense, estamos nosotros como empresa tratando de ponerlo en práctica. Digo tratando porque no es fácil, digamos, precipitar los ácidos úmicos, ¿no? ¿Con qué objetivo estamos haciendo esto? Con el objetivo de que, por ejemplo, ahorita las dosis de aplicación del ácido úmico líquido están alrededor de 15 a 30 litros por hectárea, en función a la calidad del suelo. Si la calidad del suelo es buena, entonces 15, incluso hasta 10. Pero si la calidad del suelo es baja, mala, entonces estamos yendo hasta 30 litros por hectárea. 30 litros por hectárea, hagan número ustedes. La gente ya no cultiva 30 litros, una hectárea, ¿no? Cultiva 50, 100, 200, 1000 hectáreas. Y entonces ya háganle el número nomás ahí. Si fuera 100 hectáreas nada más, 30% son como 30%, son 3.000 litros, ¿no? 3.000 litros que tendría que llevar esa persona para sus 100 hectáreas. 100 hectáreas para soya es nada, ¿no? Pero supongamos, hagamos números sobre esa cantidad. Y ahora, 3.000 litros, llevar al campo significa por lo menos 5, 15, 5, 10, 15 turriles de 200 litros, más o menos, ¿no? Y a 15 turriles de 200 litros hay que llevar eso. Y después hay que aplicar 30 litros por hectárea, ¿no? Entonces eso, desde mi punto de vista, yo lo he visto como un problema. Y cuando uno hace un trabajo, una investigación, dice, pucha, hay que solucionar el problema, ¿no? Y entonces el traslado de esos volúmenes grandes es bastante costoso. Estoy hablando de 100, imagínense de 1000 hectáreas, estamos hablando, ¿no? Y entonces, estamos trabajando nosotros en esto, ¿no? Aplicando esta teoría, que si nosotros logramos precipitar el ácido úmico, ¿no es cierto?, esos 30 litros esos 3.000 litros que se tiene que transportar, pues se puede bajar, fíjense, a 3 litros. ¿Se pueden imaginar ustedes el cambio total bueno, ojalá lo logremos, ¿no?, que vamos a hacer? O sea que a 3 litros, ¿no?, 3.000 veces o 1.000 veces vamos a disminuir el volumen. ¿Por qué? Porque cuando precipitamos el ácido úmico, todo el líquido, todo el soluto se queda y el solvente se va, es decir, en este caso el agua, ¿no? Y nos quedamos solo con el ácido úmico.
Precipitar es un poco complicado porque no es fácil porque se coagula, se corta. Bueno, estamos en eso, ¿no? Pero no sé, ojalá lo logremos, pero estamos tratando de poner esta teoría en práctica. Si lo logramos, listo, hemos dado un tremendo paso que va a facilitar el costo en transporte, en producción, en todo, ¿no? Y bueno, y yo lo estoy haciendo, pero tal vez por ahí uno de ustedes lo hace, también cualquiera que lo haga, bien, va a aportar, digamos, a la productividad. Y entonces eso es otra muestra que esta teoría que estamos repitiendo N veces ya, ¿no? Y se lo estoy diciendo a ustedes, fíjense que se está, bueno, nosotros por lo menos estamos poniendo en práctica, ¿no? Ahora, ustedes dirán, bueno, ustedes son los únicos a nivel mundial. No, 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 no. En Estados Unidos, en Brasil, ya lo han logrado esto, ¿no? Solamente que lo han logrado tan eficientemente que ese ácido húmico lo han transformado, o sea, ya lo han comparado con la leonardita, ¿no? O sea que ya no lo comercializan como ácido húmico, sino como leonardita. ¿Y por qué razón? Porque ya la leonardita prácticamente es un sólido, ¿no? O sea que ahí ya no se habla de litros, sino ahí ya se habla de metros cúbicos, ¿no? De cubos. Y ahora, díganme, ¿y cuál es la diferencia de un metro cúbico a un litro o a 1000 litros? No, no. Es que un pedacito de esa leonardita, pucha, en concentraciones tremendamente altas. Nosotros hemos traído de Estados Unidos leonardita 1 kilo. Un trámite tremendo para sacar de la aduana, qué sé yo, pero lo hemos hecho. 1 kilo, fíjense, lo hemos diluido para producir, no hemos hecho todo el kilo, ¿no? 10 gramos lo hemos diluido para producir casi 1000 litros. 10 gramos, imagínense, con una concentración elevadísima, una densidad elevadísima. 10 gramos, hasta 1000 litros, bueno, quizás se puede hacer más, nosotros no lo hemos hecho, ¿no? Pero no lo podemos comercializar porque no sabemos qué es esa leonardita, no sabemos cómo, si funciona, cómo hacerlo, ¿no? La importación de ese producto es muy costoso, o sea, no es tan fácil hacerlo. Entonces, por eso es que no se lo puede, digamos, ofrecer al mercado así masivamente, ¿no? Para experimentar lo hemos traído, para comparar con el producto que estamos queriendo hacer nosotros lo hemos traído. Entonces ya lo han hecho en otros países, no somos los primeros en querer hacerlo, mucho menos, ¿no? Pero si lo han hecho los otros, la teoría es que aquí también lo podemos hacer. Y ojalá lo logremos. Si lo logramos, pues bien, ¿no? Eso yo se los enseño y listo. Y si yo sé, ustedes van a aprender, o quizás el próximo semestre, no sé, pues no. O tal vez ya cuando ya egresen ustedes ya van a saber que ya existe ese producto y ustedes también lo pueden aprender. Bueno, entonces el ácido húmico es esto, ¿no? El ácido húmico es esto, es un complejo orgánico, ¿no? Entonces no hay una fórmula definida del ácido húmico, ¿no? Acá estas líneas aquí así continuas, significa que todavía de aquí continúa la fórmula, no termina acá. Pero ¿qué es lo que tenemos que rescatar de los ácidos húmicos? Es esto, ¿no? Las diferentes funciones orgánicas que hay dentro del ácido húmico. El CHO, ustedes saben que el CHO son aldehídos, ¿no es cierto? El oxidrilo, ¿no? Aquí en las cadenas lineales es el alcohol, ¿no? En las cadenas cíclicas es el fenol, ¿no? Acá tenemos, fíjense, el éter, los éteres, ¿no? Aquí tenemos los ácidos carboxílicos. Aquí tenemos las amidas. Aquí tenemos las quinonas, ¿no? Aquí tenemos las cetonas. Y bueno, ya de entrada, entonces ya les he dicho prácticamente gran parte de las funciones orgánicas. Por eso que es un complejo orgánico, ¿no? Y este complejo orgánico tiene una particularidad, ¿no? Es que forma quelatos con los compuestos químicos. Ya no les quiero comentar lo que hacemos porque van a pensar que estoy haciendo propaganda, pero resulta que algunos, una fracción del ácido húmico que se produce se lo enriquece con
con urea, con roca fosfórica, con azufre, ¿no? De tal manera que además de tener compuestos orgánicos, tienen esos compuestos minerales. Y bueno, si ustedes aplican urea, por ejemplo, directamente a la urea lo quema, porque produce demasiado amoníaco y amonio y lo quema. Pero cuando ustedes agregan urea con ácido úmico, no pasa nada. O sea, la planta más bien es como meterle por la vena a la planta nutriente y crece exuberantemente. Eso significa que pues la urea ahí libera amonio, pero ese amonio queda en forma de quelato. Los quelatos son complejos orgánicos, ¿no? Y entonces el ácido úmico hace que se formen quelatos de nitrógeno y entonces no produce la quemación que podría producir, por ejemplo, aplicar solo urea a un cultivo. Bueno, entonces estos son los ácidos húmicos, esto es el ácido fúlvico. Bueno, hay diversas formas, pero lo interesante de acá es rescatar las funciones orgánicas, ¿no? Bueno, fíjense, la materia orgánica en realidad tiene esto y bueno, ya sabemos que tiene la solubilidad. Y aquí tenemos algunos compuestos químicos, ¿no? Algunas proporciones, ¿no? El ácido fúlvico, digamos, aumento por el peso molecular, 3.000 veces, 300 veces, 300.000 veces, y aquí 2.000 veces, ¿no? Del ácido húmico. El aumento contenido de carbono en las suminas es 62% y el 45% en el ácido fúlvico. El contenido de nitrógeno en las suminas es 5% el incremento y en los ácidos fúlvicos es 2%. Y el contenido de oxígeno es 48% en las suminas, 30% en el ácido fúlvico. Contenido de lignina no hay porque la lignina es la materia orgánica sin descomponer, entonces no hay obviamente porque aquí es todo descompuesto, ¿no? Y la solubilidad de estos en en ácido, ¿no? Esta diapositiva y esta otra, si ustedes lo logran hacerlo, lo logran poner en la práctica, pues listo, se aportarán tremendamente, ¿no? Aportarán tremendamente a la productividad, ¿no? Estas partecitas de la solubilidad y de la insolubilidad. Así en teoría, y yo ahora, por ejemplo, a nivel de docencia, no digo, ¿no? Realmente así en teoría es fácil hablar, no es soluble en álcalis, ya, bueno, soluble en álcalis quiere decir que si el pH lo subo a 10 litros se solubiliza, ¿no? O es insoluble en ácido, entonces quiere decir que si lo bajo el pH se insolubiliza. Bueno, eso es repetir teórico. Ahora a ver, llévelo a la práctica, hágalo. Ahí es donde Tiki, ¿no? La práctica nos enseña, nos muestra de que no es tan así. Yo creo que para hacer la solubilidad en álcalis y la insolubilidad en ácido hay que hacer otras cosas, ¿no? Y para hacer esas otras cosas es lo que uno tiene que seguir estudiando. Por eso yo le pregunté, si ustedes me preguntan alguna cosa que yo no lo sé, yo le voy a decir no sé, no tengo por qué inventar, ¿no? Y una de estas cosas es esto, ¿no? Yo sé bajar el pH, sé subir el pH, pero no me está funcionando así tan sencillo. Hay algo más que hay que hacer, ¿no? Y no sé qué hay que hacer. Bueno, hasta ahora no sé. Ojalá que lo sepamos más adelante. Bueno, fíjense, la materia orgánica acá, fíjense, ¿no? Es como en un ciclo, ¿no? El agua, los animales mayores, las plantas, los microorganismos, los macroorganismos, los microorganismos, el nitrógeno y entre medio, fíjense, toda esta maraña de elementos que están interrelacionados entre sí y obviamente en nuestro planeta, ¿no? Claro, nuestro planeta es prácticamente el suelo donde estamos viviendo. Y entonces ahí esto es muy importante, ¿no? La relación de estos elementos, el agua, la planta, los animales productores, los consumidores, los transformadores, que son los microorganismos, y el nitrógeno tiene relación necesariamente con la planta. Y esto es una fotografía que lo he sacado de la Universidad Nacional de México, que hace alusión al Día Mundial del Suelo, ¿no? Así como hay Día Mundial de la Mujer, Día Mundial del Hombre, no sé qué, también el suelo tiene su Día Mundial, ¿no? Y a ver si alguien me dice cuándo es el Día Mundial del Suelo, les pongo un ratito para averiguar qué día es ese famoso día, ¿no? Y saber qué se ha hecho, qué se ha hecho a nivel local, nacional o mundial ese día.
¿no? Así como el Día Mundial del Agua, ¿no? Hay varios programas de concientización, todo. Del suelo, hasta donde sé, no hay mucha propaganda. Porque, bueno, no le dan importancia, pero, bueno, no le dan importancia porque me imagino que no conocen esto, ¿no? Que no saben que si no hay suelo, no hay comida, en otras palabras. Si supieran, claro, no solamente el suelo, ¿no? Ah, no, usted está diciendo solo suelo, no suelo, no solo suelo, también animales, agua, ¿no? Pero uno de los elementos importantes ahí es el suelo, ¿no? No se olviden que el sistema funciona con todos los elementos en acción. Un elemento que falte, ya el sistema no funciona. Y el sistema de producción de alimentos tiene un elemento importante que es el suelo, ¿no? Y acá entonces, la materia orgánica, en realidad el carbono, también tiene relación con la fertilidad, ¿no? Y acá es cuando nosotros tenemos que entender qué significa esas relaciones de elementos químicos que hay en la materia orgánica, en los fertilizantes o en cualquier material orgánico. ¿Qué significa eso, no? Y fíjense acá, se centra el carbono como elemento principal y alrededor o al entorno a él están todos los demás elementos, nitrógeno, fósforo, potasio, todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para la mineralización, para la descomposición de todos estos elementos, porque aquí no son todos, aquí hay etcétera, dice, ¿no? Quiere decir que hay otros más, ¿no es cierto? Tiene que actuar, tiene que intervenir el carbono. Si no hay carbono, entonces muchos de estos procesos de mineralización de estos elementos químicos no va a ocurrir, ¿ya? Y entonces para una apropiada mineralización tenemos que manejar las famosas relaciones de elementos. Quizás ustedes conocen más o han escuchado más esta relación, ¿no? La relación carbono-nitrógeno. Se utiliza mucho esta relación porque estamos hablando para hacer tratamiento de residuos sólidos orgánicos, ¿no? Cuando hablamos de tratamiento de residuos sólidos orgánicos en aguas, residuos sólidos orgánicos domiciliarios, bueno, todo residuo orgánico, hablamos de la relación carbono-nitrógeno. ¿Por qué? Claro, porque al hablar de carbono estamos hablando de compuestos orgánicos, o al hablar de compuestos orgánicos estamos hablando de carbono, ¿no? Entonces, al hablar de materia orgánica estamos hablando de carbono. Y por lo tanto, el carbono tendrá pues tener alguna relación con todos estos elementos. Lo más importante es el nitrógeno. Los demás no dejan de ser importantes, pero lo más importante es el nitrógeno. Y ustedes se han preguntado por qué. ¿Por qué el carbono, la relación carbono-nitrógeno es más importante que el carbono-fósforo, que el carbono-azufre y qué sé yo? Y aquí está la respuesta. La relación carbono-nitrógeno, ¿no es cierto?, lo determina la actividad de los microorganismos. O sea, en otras palabras, cuando se descompone la materia orgánica, lo que se descompone es el carbono, ¿ya? O sea, cuando ustedes han hecho su materia orgánica, su compost, han hecho para que se descomponga el carbono. Lo mismo, cuando están haciendo lombricultura, se está descomponiendo el carbono, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia entre el compost y la lombricultura? En el compost están actuando microorganismos, ¿no es cierto?, que están descomponiendo la materia orgánica, en otras palabras, descomponiendo el carbono. El carbono, ¿no es cierto?, ustedes saben, si entramos a la química orgánica, ¿no es cierto?, por ejemplo, si ustedes han utilizado una papaya ahí, la papaya tiene azúcar. Y el azúcar, estamos hablando ahí ya de de carbono, de una forma química de carbono, el azúcar. Tiene ahí también, digamos, aminoácidos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué son los aminoácidos? Los aminoácidos tienen una forma química de carbono. Estamos hablando de vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? Una forma química de carbono, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, de hidratos de carbono. ¿Qué es hidrato de carbono? Es una forma química a base de carbono. Entonces, cuando ustedes están agarrando una papaya y lo están poniendo a descomponer, lo que están buscando es que esas formas químicas de carbono que tiene la papaya se mineralicen.
Esa es la palabra clave, se mineraliza. ¿Y quiénes lo van a mineralizar? Los que lo van a mineralizar van a ser los microorganismos. Y ustedes dirán, ¿y cómo actúan los microorganismos? Haciendo esto, los ciclos biogeoquímicos. Por eso que ustedes han debido escuchar ciclo del carbono, ciclo del fósforo, ciclo del nitrógeno, ¿no? Y hay varios elementos, ciclo del azufre, fíjense aquí hay, bueno, les voy a mostrar algunos nomás, ¿no? Pero ustedes lo pueden ver que hay ciclos para todos los elementos prácticamente. Y en todos esos ciclos intervienen los microorganismos. Y entonces aquí está la importancia de la reacción carbono-nitrógeno. Los microorganismos, como todo ser vivo, ¿no es cierto?, necesitan combustible. Nosotros, por ejemplo, los humanos, para poder hacer todas nuestras actividades, necesitamos combustible. Ahora alguien dirá, ah, claro, por eso que comemos, ¿no? Comemos sopa, segundo. Sí, pero eso no es nuestro combustible. Nuestro combustible es que de todo lo que comemos, al comer cebolla, bueno, papas, qué sé yo, fideos, pan, todo eso, nuestro organismo, ¿no es cierto?, todos esos alimentos lo transforma en azúcar. El azúcar es nuestro combustible de nosotros, ¿no es cierto? Por eso que cuando uno consume, digamos, demasiado carbohidratos, que tiene una carga grande de azúcares, y nosotros no quemamos esa energía, entonces empezamos a acumular carbohidratos, o sea, azúcares, mejor dicho, ¿no? Y esos azúcares después se transforman en ácidos grasos, y el ácido graso nosotros en gordura, ¿no? Y entonces los microorganismos no consumen, obviamente, carbohidratos, lo que consumen es nitrógeno. Entonces su combustible de los microorganismos es nitrógeno. Entonces resulta que la relación carbono-nitrógeno tiene que ser pues lo ideal, digamos, para que la velocidad de descomposición tenga dentro de unos tiempos ya, digamos, manejables, ¿no? A ver, yo les pongo un ejemplo. Imagínense si ustedes, ¿no?, le ponen, qué sé yo, a ver, un ejemplo más o menos relacionado, ¿no? A ver, si nosotros, si tenemos cinco personas, ¿no? Lo ponemos en un curso, perfecto. Y las 5 personas les ponemos 10 pollos. Ya, las 5 personas pueden comérselo los 10 pollos y no hay problema, ¿no? Perfecto. Pero le ponemos 15 pollos, las 5 personas es posible que ya no consumen los 15 pollos. Después le ponemos 20, olvídate, ya no lo van a consumir. ¿Por qué? Porque ya no les gusta el pollo. Porque ya no hay ganas de comer pollo. No, sino porque hay la necesidad de otros nutrientes. ¿No es cierto? Y entonces si solamente le damos pollo, por más riquísimo que sea, el primer pollo, bien, el segundo pollo también, el tercero ya lo voy a pensar, el cuarto ya, el quinto ya ni lo veo ya. ¿Y por qué? Porque necesito otros nutrientes. ¿Para qué? Para digerir ese o para consumir ese pollo. Entonces en este caso los microorganismos lo mismo. Si usted le ponen materia orgánica rico en carbono, pues lo va a digerir mientras tenga nitrógeno que consumir. Pero si no tiene nitrógeno, la tremenda cantidad de carbono que le van a poner no lo va a consumir, por eso que va a tardar mucho. Por eso decimos, ¿no?, la descomposición de los materiales ricos en carbono tardan demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque como los microorganismos son los que actúan ahí, entonces como los microorganismos no tienen combustible, entonces consumen, pero de a poquito, ¿no? Tanto carbono que le hemos echado, poquito. Pero si nosotros reducimos esa relación carbono-nitrógeno o manejamos la relación carbono-nitrógeno, pucha, tiene una buena cantidad de carbono y tiene una buena cantidad de combustible, pucha, entonces lo consumen rápido y lo degradan rápido. Ahora, ¿cuál es la relación ideal? La relación ideal es el 10, 7 a 10, ¿no? 10 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno. Esa es la relación ideal. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ustedes ponen 10 kilos de carbono, tienen que poner 1 kilo de nitrógeno. Ponen 100 kilos de carbono, tienen que poner 10 kilos de nitrógeno. Ponen 1000 kilos de carbono, ponen
100 kilos de nitrógeno. Y entonces, con esa relación, la descomposición va a ser rápida, porque los microorganismos van a tener suficiente combustible para descomponer todo el carbono que ustedes tengan. ¿Qué significa descomponer el carbono? Ya les he dicho, mineralización. El carbono, mucho de eso pasa a formar parte del organismo, de los microorganismos, pasa a formar parte del dióxido de carbono, y también la materia orgánica empieza a soltar el nitrógeno, el fósforo, el potasio y todo lo demás, ¿no? Y eso es la mineralización de la materia orgánica, ¿no? Entonces, la relación es muy importante, por eso que yo le pregunté, creo, a la persona que estaban haciendo su compostaje, le dicen, ¿qué relación tiene su compostaje en carbono-nitrógeno? Y en su momento no me han podido responder, me imagino que ya ahora lo tienen el dato, y seguramente que ya me van a poder decir, ¿no es cierto? Pero no solamente poder decir, sino nos van a demostrar cómo alcanzaron esa relación carbono-nitrógeno, ¿no? Y entonces, en función a esa relación carbono-nitrógeno, el tiempo de ese compostaje será de un mes y medio, 2 meses, 3 meses, o quizás el próximo semestre. No sabemos, ¿no? Entonces, por eso que hay que manejar esa relación carbono-nitrógeno. Ahora, ¿por qué no tiene tanta relación, tanta importancia el fósforo y el azufre? Porque el fósforo y el azufre no forman parte, digamos, de la esencia nutritiva de los microorganismos. Es el nitrógeno, igual que para nosotros la glucosa, ¿no? Nosotros podemos comer todo lo que quieran, pero es glucosa. Porque ahora, fíjense, miren, fíjense cómo es lógico esto, ¿no? Ustedes no sé si han escuchado una dieta a base de proteína y prácticamente cero o una reducción tremenda de ¿cómo se llama esto? De hidratos de carbono, es decir, de carbohidratos. Hay una dieta de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso? Que la persona tiene que comer solo proteína. ¿Qué es proteína? Carne, ¿no? Carne. Y la proteína es CHOM, obviamente, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? CHOM. ¿Sigue siendo orgánico? Sigue siendo orgánico. Pero deja, digamos, de comer carbohidratos. Pan, azúcar, digamos, reduce el azúcar, fideos, yuca, todo eso. ¿Y qué composición tienen eso? Siguen siendo CHO, pero ya no es CHO, es CHO nada más, ¿no? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, dice, bueno, el CHO, ¿no es cierto? Su proporción de las proteínas tiene más nitrógeno que hidrógeno, y que carbono, hidrógeno y oxígeno. Tiene más nitrógeno. La proporción del 46%, más o menos, creo que es así. Entonces tiene más nitrógeno respecto a carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los carbohidratos tienen mayor cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno y prácticamente no tienen nada de nitrógeno. Y entonces, ¿qué pasa con el cuerpo humano? El cuerpo humano empieza a consumir proteínas, ¿no? Carnes. Y de las carnes lo que hace es consumir el nitrógeno. El nitrógeno que lo transforma, en este caso, como elemento principal nutriente. Y lo que queda del CHO, porque no se olviden que es CHO proteína, CHO, lo transforma en azúcares. Pero ya no en la cantidad que es cuando comemos fideo o yuca o pan, sino en una cantidad ya muy reducida. Y entonces, ¿qué pasa? El cuerpo empieza a cambiar, digamos, su fuente energética, ¿no? De proteínas, de carbohidratos a proteínas. Y en las proteínas la cantidad de azúcares es prácticamente baja. Y entonces empieza a consumir proteínas. Y es una bajada, pero de peso enormemente. Yo lo vi a un profesor, bueno, no sé si ustedes lo conocen, Gino Barroso. Ahora está otra vez gordito porque el efecto rebote es bárbaro, ¿no? Pero cuando hizo esa dieta, pero bajó, creo que en un mes, de lo que era, digamos, 100, era 50. Una tremenda bajada que obviamente es peligroso porque el cuerpo, ¿no es cierto?, tiene que tener ciertas condiciones para que la fisiología humana no sufra, digamos, un colapso, ¿no? Y entonces el riesgo, por ejemplo, es la poca circulación de sangre, ¿no es cierto?, los accidentes cardiovasculares,
los infartos y qué sé yo, ¿no? Porque el cuerpo está cambiando de modo de funcionar. Pero el efecto es violento, ¿no? Y claro, hay que manejar esa dieta, ¿no? Hay que manejar esa dieta. Si uno maneja esa dieta, perfecto, quizás pueda mantenerse. Pero si no la maneja, pum, cambia a la otra y es el efecto rebote, ¿no? Que si era 100, ahora es 150. Entonces, esa es la relación que se maneja en los nutrientes a nivel humano y es la misma relación que se maneja en nutrientes a nivel de microorganismos. Y entonces el nitrógeno es el combustible. Si ustedes manejan la relación 10:1, no van a tener problema. Pero si alteran esa relación, listo, van a tener problemas y la descomposición de la materia orgánica va a ser lenta. Que no es lo mismo con el fósforo, fíjense, 60 de carbono por 1 de fósforo. En el otro, 80 por 1 de azufre. O sea, que ya de entrada uno dice, no, bueno, el fósforo y el azufre no son tan esenciales para los microorganismos. Son, sí son, pero no son tan esenciales. Por eso que la cantidad es muy pequeña, ¿no? Y este tipo de relación, así como está, hay para todos los elementos. Para todos los elementos. Por eso que tenemos que manejar lo que se llama un balance, ¿no? Un balance energético. Nosotros, la dieta de nuestra alimentación está en función a un balance energético. Los microorganismos, para descomponer la materia orgánica, tienen que tener un balance energético. Ese balance energético determina la relación carbono-nitrógeno. Si no han tomado en cuenta eso, bueno, igual se va a descomponer, estoy diciendo, no estoy diciendo que no se va a descomponer, pero ahí la diferencia va a ser el tiempo, ¿no? Y obviamente si no va a llevar 10 meses, no tiene sentido haber hecho compost, porque la idea del compost es, ¿no es cierto?, reducir el tiempo de descomposición. O sea, en otras palabras, hacer más eficiente el proceso, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos los ciclos biogeoquímicos que les decía yo, que forman parte de esto, ¿no? De manejar estas relaciones, de la mineralización de estos elementos, donde participan obviamente organismos vivos, por eso se llama bio, minerales y sustancias químicas, ¿no? Y entonces estos ciclos biogeoquímicos, pues, están en nuestro entorno, ¿no? El ciclo del carbono, del fósforo, ¿no? Y son parte de lo que es nuestro medio ambiente, porque al fin y al cabo, estos ciclos dependen de la energía solar, como verán aquí, ¿no? De la energía solar, cuando hay en algunos ciclos, la energía prácticamente si no llega, no arranca. Por eso han debido ver, hoy, por ejemplo, yo les pregunto, ¿no? ¿Por qué han tapado el compost? Capaz que me digan porque, bueno, nos va a llover y no queremos que nos llueva. Sí, puede ser. Pero en realidad han tapado porque lo que quieren hacer es que arranque eso con una gran cantidad de energía. Es decir, que el calor estimule, ¿no es cierto?, a los microorganismos, ¿no? Y si ustedes no me creen, pues no sé si alguna vez ustedes han hecho ojalá que nunca, pero cuando uno se lastima la mano, ¿no es cierto?, se hace una cortadura y eso se está infectando, ¿no es cierto?, si alguna vez alguien ha tenido alguna experiencia, uno toca miércoles, esa partecita donde se está infectando tiene una cantidad de energía tremenda, o sea, es caliente, ¿no? Pucha, está con temperatura esta heridita, ¿no? Dice uno. ¿Y por qué está con temperatura esa partecita? Porque ahí está habiendo microorganismos, se están activando, están actuando los microorganismos, se lo están comiendo, en otras palabras, ¿no es cierto?, mi tejido. Por eso que esa secreción que uno llama pus, eso es ya el residuo de lo que los microorganismos han consumido. ¿No? Por eso que después cuando uno, digamos, lo cura, eso queda un huecote, ¿no? Y después, claro, como hay regeneración de tejido, otra vez se regenera. En algunas personas, en otras no, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos, y ojalá que no hayan sufrido ustedes, pero si alguna vez han tenido esa experiencia, bueno, ahora ya saben que esa temperatura de esa partecita, donde se está infectando, ojo, ¿no?, esa partecita, pues es porque hay actividad de los microorganismos. Y los microorganismos en ese caso son patógenos, se lo están comiendo nuestro tejido, ¿no? Y claro, si nosotros no lo paramos, eso puede llegar a la parte de asepsis, creo que se llama, donde los microorganismos se movilizan por la sangre y claro, ya llegan a otros órganos más, ¿no? Por eso que no es nomás dejarlo
ahí las heridas, ¿no? Las heridas que salen como porque Dios manda, ¿no? Por ejemplo, los tétanos, toda esa cosa, ni viene un cortecito, hay que ponerse un antitetánico, ¿no? Porque los microorganismos ingresan y se empiezan a diseminar rápidamente. Y una necesidad en algunos casos es la energía, ¿no? Bueno, estos ciclos me imagino que ustedes lo conocen mejor que yo, porque ya han debido ver en otras materias, pero de todas formas les invito a ver esto. Vean que un ciclo puede empezar donde ustedes quieran, dependiendo de qué es lo que ustedes quieran estudiar, ¿no? Lo que me interesa aquí es que vean que los nitratos, los nitritos y el amonio es parte del nitrógeno. Y esto es la mineralización, ¿no? Esto es la mineralización de la materia orgánica. Acá están algunas relaciones de carbono-nitrógeno, fíjense, 200 a 1, 70 a 1, 30 a 1, 10 a 1, ¿no? Esto es lo ideal, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno hace mezcla de estos materiales tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y hay una fórmula para poder sacar la relación carbono-nitrógeno de una mezcla donde hay materiales de diferente relación carbono-nitrógeno, ¿no? La fórmula es en base a la masa que se utiliza del material multiplicado por la relación carbono-nitrógeno de ese material, más la masa del material B multiplicado por la relación carbono-nitrógeno del material, y así. Entonces, todos los materiales tienen una masa que está participando en la mezcla y su relación carbono-nitrógeno. Sobre, ¿no es cierto?, sobre la totalidad de la masa por el promedio de las relaciones de carbono-nitrógeno. Y entonces, cuando utilizan esa fórmula, más o menos estiman la relación carbono-nitrógeno de toda la mezcla que se alcanza. Fíjense lo que yo les estoy diciendo, les he dado la fórmula para que ustedes puedan calcular la relación carbono-nitrógeno del compost, ¿no? O para que puedan calcular la relación carbono-nitrógeno cada vez que están alimentando ustedes a sus lombrices. Esa sería la fórmula para poder calcular. Y bueno, aquí tenemos nosotros la descomposición del material con alta relación carbono-nitrógeno. Fíjense, aquí está el tiempo, ¿no? Esto es en realidad lo que nos afecta, ¿no? El tiempo. Porque igual se va a descomponer, el problema es el tiempo, ¿no? No es lo mismo un mes que 10 meses, ¿no? Entonces, bueno, la relación carbono-nitrógeno, fíjense acá, facilita en algunos casos la descomposición y en otros casos no. Por eso que en algunos compost, como digamos, bueno, por ejemplo, si nos dicen, ¿no? Queremos compostar este material, perfecto. ¿Y cuál es el material? El material es residuos que vienen de las podas de árboles, ¿no? Y la poda de árbol tiene una relación carbono-nitrógeno elevadísimo, porque prácticamente es acerrín, ¿no? Y entonces digo, ¿y de dónde voy a traer nitrógeno yo? Entonces, bueno, en algunos compostos se le agrega urea a los compostajes. ¿Para qué? Para regular esa relación carbono-nitrógeno. ¿Ah? O sea, no siempre el nitrógeno debe venir de otro material orgánico. Si se tiene, perfecto, se puede, pues, ¿no? Pero si no se tiene, entonces echémosle urea. Y la urea tiene 46% de nitrógeno, entonces ya tenemos nosotros una buena cantidad de nitrógeno para contrarrestar, ¿no es cierto?, la cantidad de carbono que puede tener el material, ¿no? Así que ojo con eso, cuidado que les pueda pasar y ustedes digan, no puedo hacer compost si yo no tengo residuo orgánico, ¿no? Si tiene, bien, y si no tiene, tiene que reemplazar el nitrógeno con materiales ricos en nitrógeno. Y no hay, perfecto, entonces reemplacen con un químico rico en nitrógeno. ¿Cuál es la urea? ¿Listo? Entonces eso también es importante conocer. Bueno, ¿de dónde viene el nitrógeno? Bueno, puede venir de la fijación de los microorganismos, la precipitación, las lluvias fijan nitrógeno en el suelo, la fertilización orgánica con estiércol o bioabono. Seguramente ustedes al agregar estiércol o humus o tierra negra le están agregando nitrógeno a su compost. La fertilización con materiales sintéticos industriales, esto es lo que les digo, si ustedes usan urea, sería ¿no? Fertilización con materiales sintéticos industriales, ¿no? Sintéticos porque se utilizó una reacción química para obtenerlos, ¿no? Y el amoníaco se obtiene a partir del nitrógeno y del hidrógeno. Entonces, y además industrialmente, ¿no? Entonces, si utilizamos urea, ahí está la fuente de nitrógeno. Y obviamente los desechos urbanos e industriales, principalmente las plantas de tratamiento, los lodos, ¿no?
plantas de tratamiento de aguas. Entonces, todo esto que está acá puede servir como inóculo para los compostajes. Puede servir como, ¿cómo se llama esto? Como aceleradores para los compostajes. O puede ser inóculos. ¿Qué es inóculos? Es incorporar una gran cantidad de microorganismos al suelo. Fíjense ustedes, si yo les hago una pregunta, ojalá estén aquí los que han hecho compostaje. Si yo les digo, a ver, ¿cuáles son sus fuentes de microorganismos que han utilizado en el compost? A ver, ¿está algún del grupo que ha hecho compostaje está aquí? ¿Está en el aula? ¿Me está escuchando? ¿O no hay nadie? ¿No hay nadie? Creo que no, y estaban trabajando allá en Vallecito. Bueno, mira, fíjense lo que se están perdiendo los datos que le estoy dando, ¿no? Pero fíjense, si ustedes se lo avisan, si yo les hubiese preguntado, ¿cuáles son las fuentes de microorganismos que ustedes están utilizando para su compost? O en otras palabras, ¿cuál es su fuente de nitrógeno? Y entonces ellos me tendrían que decir, bueno, fíjese, a ver, fijación biológica no. ¿Por qué? Porque no estoy yo agregando risodio, ¿no? Y además no es posible porque está cubierto mi compost. Por lo tanto, no hay forma de fijación biológica. Perfecto. La precipitación tampoco. ¿Por qué? Porque si está tapado el compost, si llueve, ¿no es cierto? Las hojas, las gotas de agua no van a caer el compost, seguramente escurrirán al entorno y no va a significar fijación de nitrógeno. Perfecto. Y entonces, ¿cuál es la fijación de nitrógeno? Fertilización orgánica. Ajá. Estiércol. ¿Usaron estiércol? Sí. Perfecto. Humus. Perfecto. Creo que, ¿qué más me dijeron que usaron? Levadura. Perfecto. Ingeniero, igual le utilizamos acerrín, o eso no varía. Acerrín, no, pero el acerrín no estamos hablando de nitrógeno. Ya va, disculpe. El acerrín es carbono, ¿no? El carbono. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? El acerrín, por ejemplo, lo que pasa es que ustedes han hecho a la inversa, ¿no? Ustedes tienen materiales ricos en nitrógeno. Ricos en nitrógeno. Todo lo que ustedes han recolectado tiene más nitrógeno que carbono, ¿no? Y entonces ustedes, para contrarrestar ese nitrógeno, es que han echado acerrín, ¿no? ¿Qué más han echado? A ver, acerrín. Cal también. Bueno, el cal no es cal para contrarrestar. El acerrín nada más. No, a ver si tenés los materiales que han ocupado. Los materiales que hemos ocupado, ese. ¿Qué? Los materiales que ocupamos en el compostaje. A ver, cítenme. ¿Qué decimos? Suelo negro. Todo ¿No tienen en mente? ¿No han hecho? Sí. A ver, ¿cuáles son? Suelo negro, estiércol, Suelo acerrín. negro, no. Tierra negra, digamos. Tierra negra, ajá, ya, listo. Nitrógeno. ¿Qué más? Estiércol. Nitrógeno, perfecto. ¿Qué más? Acerrín. No. Carbono. ¿Ya? Luego material orgánico. Ya, todo residuo, nitrógeno. Sí, los residuos ¿Qué obtenidos más? del mercado abasto. Ya, listo. Fíjense, entonces, al tener esos materiales, están utilizando materiales ricos en carbono y ricos en nitrógeno. Y así como yo veo, sus materiales es más ricos en carbono que en nitrógeno. Sí. Más ricos en nitrógeno que en carbono. Entonces, por eso que el acerrín, digamos, ahí va a jugar un papel importante, ¿no? Va a jugar un papel importante. Y si yo les digo cuál es la fuente de microorganismos que han utilizado, entonces otra vez seguramente me van a decir el estiércol. En el estiércol hay microorganismos. En la tierra negra hay microorganismos. El humus hay microorganismos. Y además la levadura y todo lo demás, microorganismos, ¿no? La leche y el azúcar que me han dicho que habían usado era es para, digamos, acelerar la reproducción de los microorganismos, ¿no? Y entonces ahí está la fuente de nitrógeno y ahí está la fuente de inóculo, ¿no? Sus inóculos. Entonces, si hubiesen echado urea, perfecto. No, pero no, en este caso no correspondía a urea porque sus materiales son ricos en nitrógeno, no en carbono. Y si hubiesen echado lodos, perfecto. También hubiese habido mayor cantidad de nitrógeno, pero más que nitrógeno, microorganismos, ¿no?
que hacen que trabajen con nitrógeno. Entonces, cuando uno agrega un material, tiene un efecto, tiene una razón de ser. No es que le tenemos que agregar porque sí le tenemos que agregar. No, no, no. Es por algo que tenemos que agregar. Fíjense, el compost sería un compost diferente si lo que han hecho ustedes, ¿no? Que la mayor cantidad de material orgánico que han usado es residuo orgánico domiciliario, es decir, de los centros de abasto, ¿no? Sí. Esa es la materia prima. Eso tiene un procedimiento y tiene materiales específicos a utilizar. Ahora, si yo le llevo, por ejemplo, a Normandía y les digo, bueno, fíjense, señores, aquí hay todo unas toneladas y toneladas de residuos de podas de árbol, ¿no? Residuos de podas de árbol donde esos tallos que sacamos de los árboles, pues lo pasamos por una máquina que lo deja en acerrín. Y ese acerrín quiero que lo composten. Ese material, la materia prima, diferente que el otro, porque el otro es rico en nitrógeno y este otro que me están diciendo que es de podas es rico en carbono. Y entonces ahí las proporciones de los materiales tienen que cambiar, ¿no? Entonces quizás ya el acerrín en el material donde estoy usando residuos de podas ya no va a entrar, porque echarle acerrín va a ser echarle más carbono, ¿no? Entonces, no, y entonces quizás el humus, el estiércol que le haga, quizás que no sea demasiado suficiente nitrógeno para semejante cantidad de carbono. Entonces ahí quizás podré acudir a los fertilizantes sintéticos, no sé, a la urea. Entonces, cuando uno hace compostaje, tiene que tener bien claro qué función cumple cada material que yo le estoy echando. Porque cuando uno está frente a otro tipo de materiales, las cosas, las relaciones pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? No vayan a decir ustedes, no, yo solamente hacer ese tipo de compost. No, si tú sabes hacer un tipo de compost, sabes hacer cualquier tipo de compost. Pero siempre y cuando tú tengas el conocimiento del por qué estás usando este material, qué función cumple este material y demás cosas. Y cuando tengas otro material, materia prima, pues las cosas se pueden repetir o puede que no, ¿no? Depende cómo sea la situación, pues, ¿no? Porque no se olviden que lo que aprendemos nosotros en la universidad no siempre se va a replicar afuera, ¿no? O sea, y no pueden decir, no, en la universidad solo me enseñaron esto. No, o sea, te han enseñado a hacer compost, entonces tú tendrías que saber hacer cualquier tipo de compost, ¿no? Y entonces, ¿cuándo van a aprender eso o cuándo llegarían a conocer eso? Es cuando ustedes sepan qué función tiene cada material que han colocado, ¿no? Y ahí están el nitrógeno, el fósforo, el carbono, bueno, todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, lupino, alfalfa, trébol. Bueno, estos son, digamos, cultivos que fijan el nitrógeno, ¿no es cierto? Que es la fijación de microorganismos. Y esto es lo que ocurre, digamos, en los compost, ¿no? Esto es la síntesis del nitrógeno, la mineralización del nitrógeno, ¿no? Entonces, a partir de las proteínas se generan los aminoácidos generan amonio, el amonio genera nitritos y nitratos. Eso es el camino, digamos, que sigue la mineralización del nitrógeno a partir de la materia orgánica, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos una cosa muy importante, y esta es la temperatura óptima, ¿no? 25 a 35 grados centígrados. También hay inmovilización, esto es lo que yo les digo, a esto me refiero cuando hay inmovilización, acción general por microorganismos. ¿Esto qué quiere decir? No se olviden que el microorganismo necesita nitrógeno, ¿ya? Entonces, fíjense cómo lo voy, esto es un poco abstracto, pero se lo voy a explicar en facilito. Supongamos que aquí tenemos una maceta, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la planta, correcto. Y pues decimos, bueno, le vamos a echar a la planta acerrín, ¿no? Un abono que he comprado en el abasto, y resulta que el abono que he comprado en el abasto tiene mucho acerrín, ¿no? Chala de arroz y qué sé yo, listo, le he echado yo ahí. Bueno, pensando que estoy favoreciendo a mi planta, ¿no? Y resulta que aquí en
el suelo el nitrógeno, ¿no es cierto? O sea, esto, digamos que es el carbono, ¿no? Rico en carbono, y en el suelo está el nitrógeno. Correcto. Cuando la relación carbono-nitrógeno es lo ideal, entonces ocurre la mineralización del nitrógeno, ¿no? Todos los nitrógenos que están formando parte de este material orgánico van pasando a minerales. Pero ¿qué pasa a la inmovilización? Resulta que aquí este microorganismo lo voy a poner con amarillo, ¿ya? Amarillo, ahí viene el microorganismo y se encuentra con un material que tiene que descomponer. Y entonces dice, bueno, tengo trabajo, entonces voy a descomponer este material para que la planta aproveche el abono, los nutrientes que tiene este abono, pero yo necesito mi comida. Ajá, mi comida es el nitrógeno. Listo. Y entonces, cuando hay demasiado carbono, ¿no es cierto? Y hay poco nitrógeno orgánico en este material, por eso estoy diciendo, ¿no? Nitrógeno orgánico, no nitrógeno mineralizado. Ojo, nitrógeno orgánico, nitrógeno mineralizado, son dos cosas diferentes, ¿no? Este nitrógeno orgánico pasa por el proceso de mineralización para producir esto. Este amonio nitrato puede formar parte del nitrógeno orgánico. Y ustedes dirán, ¿pero cómo forma parte del nitrógeno orgánico? Entonces ocurre esto. El microorganismo viene y dice, bueno, aquí tengo que comer este carbono, pero resulta que no hay mucho nitrógeno. En este material hay más carbono que nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces ya otro material que aquí había en el suelo, ¿no es cierto? Lo dejo de producir, los microorganismos lo dejan, no lo consumen, no lo mineralizan y priorizan esto. ¿Por qué? Porque saben que esto les va a producir un desequilibrio de su carbono nitrógeno. No se olviden que los microorganismos tienen que vivir, entonces los microorganismos generan condiciones adecuadas para su ciclo biológico. No es porque son microorganismos del suelo tienen que vivir como sea, no. Todo microorganismo, le decía yo a las señoritas que estaban de las lombrices, ¿no es cierto? Las lombrices, si no tienen buena comida, buena humedad, no les hablan, no les dan un beso ahí, se van a ir, le dije, ¿no? ¿Por qué? Porque las lombrices no se quedan donde los tratan mal, ¿no es cierto? Donde los tratan bien, ahí se van a quedar. Entonces, y somos contrarios a los humanos, ¿no? Los humanos donde nos tratan mal, ahí estamos. Si nos tratan bien, nos vamos, ¿no? Entonces los microorganismos son igual. Entonces, si uno pone un material orgánico que lo está desestabilizando su ambiente, entonces dice, no pierdo mi tiempo aquí porque me ataco este material. Y al atacar este material, pero pucha, no tiene mucho nitrógeno orgánico. ¿Por qué? Porque es un material rico en carbono, ¿no es cierto? Supongamos que sea acerrín. Y entonces, ¿qué dice este microorganismo? Dice, bueno, ojo, ¿y ahora qué hago? No hay mucho nitrógeno acá. Entonces, ni modo. Como aquí en el suelo había nitrato, ¿no es cierto? Nitrato, y ha trabajado, ya ha terminado, y amonio, ¿no es cierto? Dice el microorganismo, bueno, ni modo, entonces para evitarme este problema que aquí me han dado, yo tengo que consumir este nitrógeno, este nitrato y este amonio. Y entonces, en vez de producir nitratos y amonios, es decir, en vez de producir la mineralización de este material orgánico, produce la inmovilización. ¿Por qué la inmovilización? Porque de este material que estaba en una relación carbono-nitrógeno adecuado, ya el microorganismo ya no lo ataca, ya no lo consume, y entonces deja de producir nitrógeno, ¿no? Deja de producir mineralización de nitrógeno. Y entonces, ¿qué ocurre? Aquí ataca este material, y como no hay nitrógeno, entonces consume nitrato y consume amonio. Y entonces eso se llama en el suelo, cuando empieza a consumir nitrato y amonio, eso es inmovilización, es decir, ya no está produciendo de nitrógeno orgánico nitrato y amonio, sino está yendo al revés. Entonces ya no hay mineralización, hay inmovilización. Ya no se está produciendo de nitrógeno de N2 a NH4 y NO3. Y eso es en el suelo. Pero ¿qué pasa con la planta? La planta es la que está aquí, ahí, entre medio de este conflicto, ¿no? Y dice, pucha, ¿y ahora qué hago yo? Pero si yo también necesito nitrógeno, dice la planta.
Entonces aquí dice, lo siento mucho, pero nosotros tenemos que eliminar esto que aquí nos ha puesto. Y entonces, ¿qué hago? Pues yo me consumo el nitrógeno en forma de nitratos y para vos te dejamos un poco nada más. Y eso en las plantas se llama hambre de nitrógeno. Entonces la planta sufre un déficit de nitrógeno. Y se nota en las hojas, ¿no? O sea, en aquellas plantas, digamos, donde este proceso dura mucho tiempo, las hojas se ponen medio amarillentas, ¿no? Medio así, medio descoloridas. Entonces dice, pero ¿y por qué si le echaba abono? ¿Por qué mis hojas están amarillas? Pues porque ese abono no estaba disponible para las plantas y entonces los microorganismos han competido, ¿no?, con la planta por el nitrógeno. Y claro, una plantita, ¿no?, a millones de microorganismos, ya ustedes saben quién gana, pues, ¿no? Y entonces los microorganismos consumen el nitrato y el amonio, lo que le correspondía a la planta. Y eso en la planta se llama hambre de nitrógeno y en el suelo se le llama inmovilización. Porque lo que había se lo están consumiendo tanto los que producen como los que consumen, es decir, la planta y los microorganismos. Y como no hay quien produzca, entonces hay un hambre, hay un déficit de esto. ¿Qué es lo que puede suceder, ¿no?, a nivel humano, ¿no? O sea, si realmente nadie produce y todos comemos, estamos listos, ¿no? Entonces, evidentemente, aquí van a superarse aquellos que comen, digamos, lo más mínimo, pues, ¿no? O sea, lo que haya, pues, ¿no? Y los que escogen, chao, ¿no? O sea, así como la planta, por ejemplo, la planta no puede consumir nitrógeno que no sea estos dos. Puede haber otra forma de nitrógeno, pero la planta no le sirve a la planta la otra forma de nitrógeno. Entonces necesita que sea esto, nada más, ¿no? Y entonces eso se llama hambre de nitrógeno en la planta y en el suelo se llama inmovilización. Y eso es lo que ocurre cuando hay materiales ricos en carbono. Entonces, el nitrógeno se pierde por desnitrificación anaeróbica, es decir, por volatilización anaeróbica, mejor dicho, por consumo del nitrógeno se transforma a amoníaco, eso es anaeróbico, ¿no? Eso es una desnitrificación, por lixiviación, por volatilización y por inmovilización. Esas son las cuatro formas de perder nitrógeno. Desnitrificación es anaeróbico, es cuando no hay, el nitrógeno está aquí, ¿no? Les voy a explicar esto. El nitrógeno está aquí, entonces cuando se oxida forma amonio y todo lo demás, ¿no? Amonio, nitrato, nitrito, ¿no? Cuando hay un proceso de oxidación. Esto es aeróbico, ¿no? Y cuando no hay aire en el suelo, entonces es la pérdida, entonces esto es una reducción. Y esta reducción significa que ese N2 se transforma en amoníaco. Y el amoníaco, obviamente, después se va para allá, ¿no? ¿Eso por qué? Porque no hay anaeróbico, significa que no hay oxígeno. Por lo tanto, es un proceso de reducción. Eso es lo que es esto, ¿no? La lixiviación es que se lava, la volatilización, el amonio es volátil de entrada, y la inmovilización es porque estos nitratos y amonios pasan a nitrógeno orgánico. Bueno, eso es, jóvenes, y bueno, aquí todavía nos sigue faltando, pero bueno, yo creo que se lo voy a dejar esto para que ustedes lo lean, no es muy complicado. Además que esto ya es parte del laboratorio que me imagino van a hacer con Alicia, ¿no? Es la cuantificación de la materia orgánica, es decir, ¿cómo cuantifico yo la cantidad de materia orgánica que hay en el suelo? Y entonces aquí hay un procedimiento de Van Bermel y también está el de combustión húmeda de Joe Black, ¿no? Entonces, ustedes seguramente no sé cuál harán, pero bueno, cualquiera que hagan, la idea es que tienen que determinar la cantidad de materia orgánica. ¿Listo? Entonces ahí está la parte del laboratorio que está aquí, pero bueno, me imagino que con Alicia lo van a hacer ustedes con mayor precisión. Y la cantidad de materia orgánica está en función al tipo de suelo, ¿no? Nosotros tenemos suelos aluviales aquí en Santa Cruz, por lo tanto, me imagino que el porcentaje de materia orgánica en el suelo estará en este rango, ¿no? Muy pocos llegan a este rango y casi nadie llega a este rango ya aquí en Santa Cruz al menos, ¿no? En otros lugares sí puede ser, pero aquí no, ¿no? Entonces tener 3% es una belleza. Pero bueno, eso se sabe cuando tenemos ya la cuantificación. Y bueno, ¿por qué es importante la materia orgánica? Aquí tenemos algunas
algunas características que me imagino leyéndolas ustedes las pueden entender, ¿no? Y si no las entienden, entonces la próxima clase me dicen, fíjense, esta parte no la entiendo, ¿no? Por favor me explica, perfecto, yo se lo explico, ¿ya? Pero me imagino que leyendo ustedes pueden llegar a entender. Y después, bueno, aquí tenemos algunas prácticas que se hacen a nivel comercial para mejorar la materia orgánica, ¿no? Porque si está baja hay que subir. Y entonces aquí tenemos esto que se llama siembras directas, coberturas muertas, ¿no? Y bueno, prácticas así, ¿no? Fíjense, pastizales, suelos sin cobertura. Si hay ese tipo de suelos, estamos en problemas, ¿no? Y aquí está cómo la materia orgánica, ¿no es cierto?, en el suelo afecta a reducir o a aumentar los insumos y a reducir las pérdidas, ¿no? Ya estamos hablando esto del uso del suelo, ¿no? Entonces, cuando uno usa el suelo, pues tiene que ver, ¿no?, qué cosas hace que podemos mejorar, ¿no es cierto?, para tener mejor productividad en los suelos, y una de esas es la materia orgánica. ¿Qué debemos hacer para aumentar, ¿no es cierto?, la materia orgánica y reducir las pérdidas? Y al final este es el trabajo que uno tendría que hacer, es un manejo integral del suelo, ¿no? Donde uno ve la parte física del suelo, la parte química y la parte de la microbiología del suelo, y para que este suelo sea sostenible, integral, sostenible, pues hay que combinar todas estas cosas, ¿no? La parte física, la parte química y la parte biológica. Cuando uno maneja en un suelo estas tres cosas, pues el suelo se hace sostenible en el tiempo, ¿no? Y un papel importante es la materia orgánica, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la información que les tengo a ustedes para dar. Aquí hay un suelo donde está sin materia orgánica y con materia orgánica. Fíjense, hasta ahí está la materia orgánica, aquí prácticamente no hay. Esa es la diferencia en la calidad del suelo, obviamente, ¿no? Entonces este suelo es de mejor calidad y esto obviamente no. Entonces se ve claramente el contenido de materia orgánica en el suelo cuando uno hace las excavaciones, ¿no? Bueno, esa es la información que yo tengo que darles ahora. Y bueno, espero que ustedes lo lean, espero que esta información les sirva, lo profundicen con estos videos que han visto, artículos que han leído, me imagino que ya lo han visto, no sé, y seguramente que con todo eso ya pues tenemos, ¿no?, una idea más clara de lo que es la materia orgánica en el suelo, ¿no? Bueno, es la información que tengo. No sé si tienen algún comentario que hacer, adelante, para poder ayudarles a salir de dudas, o en el caso que no haya, pues dar por terminada la clase. ¿Qué dicen? ¿No hay nada? Bueno, ok. Entonces les agradezco por estar en la clase nuevamente y espero que pasen un buen fin de semana. Que tengan un feliz día. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, que pase buen fin de semana. Ok, chao, chao. ¿Cómo la Chao, pongo? chao, chao, chao. La grabación. Sí, Necesito, mira. sí, pero no quiero que ella la vea por ahí, se elimina. Es oro para nosotros esto. Me explicó todo. Aquí, mira. Oye, preguntó a